22:30 minutos en la República Argentina. Hola, muy buenas noches. Gracias a Roberto Navarro. Siempre es quien dijo que es tarde. Muy sencillo, acá estamos, 19 grados 8 décimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre es un placer encontrarme con vos a esta hora para empezar a disfrutar y compartir buenos momentos. Hoy la verdad que vamos a tener una charla muy linda. Un invitado que para mí es un honor traer, porque vamos a hablar de muchísimas cosas, sobre todo el mundo de la ciencia. ¿Cuánto está o cuán distante es de nosotros? Estamos con Diego Golombek, que vamos a estar charlando en un ratito nada más y nada menos, que está acá sentado. Ya le voy a agradecer, obviamente, que es un placer, porque es un divulgador científico y es un tipo que realmente la tiene clara y que nos va a explicar esta noche muchísimos conceptos. Quizá tengas dudas, yo quiero saber este tema, ¿cómo define la ciencia a Dios? Si alguna vez la ciencia se peleó con la filosofía. El otro día estuve con Darío Strandbacher, ese apellido rarísimo que le decimos Darío Z, nosotros hablando un poco de filosofía. Bueno, trajimos acá como para hacer el retruco, porque ellos también se han cruzado en un evento maravilloso. Va a estar tocando en vivo acá, mira, tengo la viola acá lista porque lo estoy esperando a Jaf. Va a estar Jaf acá con nosotros tocando en un ratito nada más. Sí, van a sonar estos temas. Escuchá. Bueno, vamos a estar sonando en vivo, va a ser muy lindo. Un abrazo a toda la gente que se empieza a sumar ya con el hashtag, lo pongamos en vivo para que interactúes. Numeral ¿quién dijo que es tarde? @NGMagaldi, mi cuenta de Twitter, y empezamos así, de esta manera. Bueno, querido Diego, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Cansado esta hora? Ya digo, domingo a la noche, muchos que están, viste, pensando, están comiendo la pizza ahora del fin de semana, es como el permitido que se hace hoy. Claro. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo es tu día, un fin de semana? ¿Sos de relajarte o seguís haciendo Sí, cosas? es un día más familiar, pero sigo haciendo cosas. Sí, ¿Sí? sí, la ciencia no para. ¿Cómo está compuesta tu familia? Tengo 2 hijos chiquitos, de 6 y 11 años, y mi esposa. Bueno, recién fuera de aire me contaste algo que me encantaría agarrar por ahí y empezar por ahí. Hablamos del mundo de la tele, sos un divulgador científico que has participado en teatro, espectáculos, en la televisión, y en tu casa no hay tele hace 10 años, no se mira televisión. No vemos tele ni cable hace mucho, pero obviamente estamos conectados por internet, por películas, por DVD, sí, pero no tele, y la verdad que no la extrañamos para nada. No quiero ofender. No, por favor. Pero por favor. no, la verdad que estamos bárbaros. ¿Y por qué esa decisión de no ver televisión? ¿Qué ves en la tele que no te gusta? ¿O por qué no es necesaria? Me parece que no es necesaria porque está siendo superada tan rápido por el mundo la tele, que todo lo que estamos viendo, incluso este programa, lo puedes ver por otros medios. Lo puedes ver por YouTube. internet, lo puedes Sí. por ver YouTube, lo puedes ver mañana de última. Con lo cual, la verdad que inundarte de propaganda, inundarte de programación que no es la que vos querías, ¿para qué? ¿No? O sea, en tu casa hay un concepto on demand hace 10 años. Algo así. Se mira a la carta lo que se quiere, todo por internet. Exactamente. Igual hace 10 años hablar ahora es totalmente distinto, hablando de conectividad y hablando también de oferta de contenidos. Sin duda, pero ¿Se bueno, sufrió en algún momento? Tenías pelis, tenías DVDs, pero de a poco fue llegando todo. ¿Y tus hijos no lo sufren? Yo pensé que me iban a hacer un piquete, ¿sí? Que iban a decir, no, porque todos mis compañeros, y la verdad que están fenómenos los pibes. Mirá vos. ¿Y qué consumen todo por el celular? No, por la compu. O por la compu o sea, algunas cosas en la tele, vía internet también. Sí. No, está todo bárbaro. Bueno, nos metemos en lo tuyo. ¿Cómo no? La verdad que esta semana me llegó este libro que te agradezco. A ver, Diego Golombek, Las neuronas de Dios. Y chusmeando un poquito sobre este libro, yo ya arrancaba con algunas preguntas. Uno si lee un poco algunos conceptos de este libro, lo primero que plantea, al menos leyendo Las neuronas de Dios, es que vos acá, en este concepto de libro, no querés generar una rivalidad entre ciencia y religión. ¿Se peleó la ciencia con la religión o la religión con la ciencia alguna vez? ¿Están peleadas? Permanentemente, y desde ambos lados, la idea es venir a ver quién tiene el garrote más grande para pegarle al otro. Sí. Y no sirve para nada, porque alguien que está convencido de una u otra versión no lo vas a convencer de otra cosa. Existe algo que se llama el ateísmo militante, que no contento con no creer en Dios, querés que nadie crea. Y del otro lado está la evangelización. No solo yo creo que todo el mundo. Que quiero que todo el mundo crea. No me interesa esa discusión. A mí lo que me interesa es una visión científica sobre las creencias. ¿Por qué la gente cree? ¿Qué le pasa a ese cerebro que cree? Sí. ¿Qué le pasa a los que no creen? ¿Qué pasa a los que tienen visiones místicas? ¿Y por qué hay que creer en algo? Porque me parece que venimos cableados de esa manera. Es innata la necesidad de creer en algo sobrenatural, no podemos escaparnos. Aún la gente que dice no cree en nada, cada tanto algún pequeño renuncio tiene. Un creer en cábalas, creer en la suerte, creer en dos fenómenos que ocurren y vos decís, este causó el otro. No, ocurrieron dos cosas. ¿Sabés que el otro día, lo mencionaba recién en la apertura del programa, hablaba con Darío Z, un gran amigo. Un gran filósofo y además un tipo que tiene esa capacidad enorme de ser un intelectual y bajarte las cosas a una manera tan sencilla, a un plano más terrenal que es el nuestro, ¿no? Porque ustedes están ahí arriba, elevados. ¿Te gusta, te incomoda, te parece bien que a los científicos se los mire como en ese pedestal? Digo, es como una especie de elite del intelectualismo, de la razón.
No, me parece o es lejano ese concepto. Me parece espantoso. Lo que pasa es que lo construimos los científicos eso. A nosotros nos encanta subirnos al cajón de manzanas y pontificar y que nadie entienda una goma, ¿sí? Si nosotros hablamos en difícil somos unos capos. Claro. Y está muy mal eso. Por un lado, dentro de la disciplina, si estás en un congreso, con colegas, y sí, tenés que hablar un lenguaje técnico para que se entienda exactamente eso. Eso no quiere decir que no se pueda comunicar la ciencia. Comunicar la ciencia de todos los días, de las cosas cotidianas, la ciencia que ocurre cuando bostezás, cuando te reís, cuando vas al baño, cuando cocinás, también hay ciencia ahí y la pasás mucho mejor con esa ciencia. Uno piensa que, claro, explicar todo científicamente es un plomo. Sí. Sí, le quitas belleza, le quitas magia al mundo. Bueno, pero llevarlo ya a cuestiones en el plano científico o de las ramas que son más científicas, por ejemplo la física, la química, en los propios colegios también se enseña desde un plano donde parece lo imposible. Digo, no es como agarrar un programa tuyo o de Paenza donde la matemática, la ciencia se enseña de una cuestión que es hasta divertida, hay un laburo para divertir y entenderla de otra forma. Ahí estamos viendo claramente lo que haces vos, que hasta actuás para poder enseñar y predicar la palabra de la ciencia. ¿Por qué pensás, digo, que en la educación se ve cuando un chico, quizá no sé, de 10 chicos que estuvieron en la secundaria, no sé cuál sería el promedio, estoy haciendo algo como... Pocos. Como un, no sé, un imaginario de decir, de 10 chicos quizá uno salga estudiando, o casi ninguno, alguna materia como física, o como química, o como ciencias naturales, las ciencias más duras. ¿Por qué pensás que pasa eso? Creo que hay dos motivos principales. Primero, que se inculca que eso es para genios. Eso es para pibes que son unos bochos, que les va bárbaro en el colegio. Y no necesariamente, es para apasionados, no para genios. Hay ramas de la ciencia que sí, tenés que ser súper bocho para entender algunas cosas. Pero eso no es toda la ciencia. La otra razón es porque los pibes piensan que si estudian una carrera científica no tienen trabajo. O no tienen un trabajo asegurado, un trabajo digno. Por eso se van a carreras más tradicionales. Y es exactamente al revés. En este momento, para muchas carreras de ciencia, hay trabajo asegurado. Tenés ocupación plena de geología, de ramas de la química, de la computación. Claro, pero es como decías vos, digo, uno sí se emboca o directamente se perfila a estudiar una carrera, de decir quiero ser, no sé, químico, quiero ser físico, quiero ser neurocientífico, ahora que está tan de moda la neurociencia que te voy a llevar por ese lado también. Es como que muchos también lo plantean que la propia enseñanza es aburrida. Por más que después al entenderla y comprender esos significados, no sé cómo habrá sido tu formación, por ejemplo. ¿En algún momento dentro de tu carrera te pareció aburrido y necesitaste, o por lo menos al llegar a este libro, que es algo que puede entender cualquier persona, te demandaste a vos mismo decir, che, esto tiene que ser más entretenido, lo tengo que llevar a la tele y contarlo de otra forma? ¿Es así? Por supuesto que sí. Yo, digamos, la formación universitaria en ciencias es muy buena en las universidades nacionales. La verdad que los pibes salen muy bien formados. A nivel básico, más o menos. Hay ejemplos buenos y ejemplos no tan buenos. Pues se enseña en general los hechos de la ciencia y no a pensar científicamente. Pensar científicamente es necesario para lo que hagas, seas deportista, seas mecánico, seas científico, y eso no se enseña en el secundario. Entonces me parece que parte de la divulgación científica tiene que ayudar a eso, a decir, mira, las cosas de todos los días las podés pensar científicamente. Por un lado, se puede contar la ciencia que hacen los científicos profesionales. Paenza lo hace mejor que nadie. Es un genio. Los periodistas científicos lo hacen increíblemente bien. Pero por otro lado, también se puede contar la ciencia como actitud, como hacer preguntas, como ir a... ¿Preguntas como qué? Digo, ¿qué te llega a vos o qué es lo que más se pregunta la gente? Ahora que nos está mirando en casa mucho, ya lo veo que llega Jaffa acá, que también se va a hacer muchas preguntas. Y me da pie a eso, digo, las preguntas sobre qué es lo que más se pregunta la gente. Porque uno dice, no sé... ¿Será el tema de tener ciertas dudas? ¿Será el tema religioso? ¿Dios existe? ¿Se acabará la humanidad? ¿Qué sé yo? Preguntas que son muy amplias y a la vez que la filosofía y la ciencia se están preguntando todo el tiempo. No sé, está la máquina de Dios, como se llamaba, que muchos habló, que te iba a preguntar también en qué se trata eso. Pero ¿cuáles son las preguntas más generales? Todas las preguntas que tengan que ver con lo que le pasa a uno. ¿Con la duda? ¿Por qué decido lo que decido? ¿Por qué ocurre la memoria? ¿Por qué me olvido de las cosas? ¿Por qué creo en algo? Para hablar de la neurociencia y de la religión. Y en general son preguntas que todos nos hacemos, pero decimos, eso no es para mí, lo barrés abajo de la alfombra y eso que lo descubran los científicos en la máquina de Dios. No. Los científicos van a descubrir cosas súper específicas, pero vos también tenés que hacerte preguntas. Son absolutamente válidas y podés mirar el mundo con ojos de científico. Ahora, hablando de cómo se mira el mundo, uno se miraba el mundo hace años, digo, cuando nosotros ni siquiera existíamos, en otro siglo, hablamos de una era industrial, por ejemplo, y ahora estamos entrando en una era que es como la era del conocimiento, que se define donde lo que más vale o más prima es el conocimiento. ¿La ciencia le está agradecida a ese concepto o es un logro de la ciencia? Me parece que son las dos cosas. Por un lado es que la ciencia ha tenido tantas demostraciones de poder predecir, de poder estar un poco adelantado a lo que es coyuntural, que fabrica ese concepto. Pero al mismo tiempo hay un cambio de cultura.
Por ejemplo, en Argentina hay un cambio clarísimo de cultura, de que la gente siempre nos quiso a los científicos, pero durante mucho tiempo nos quiso como mártires, sí, pobres pibes, claro, estudian, por ahí terminan en un taxi o laburando por 2 mangos, pero son buenos, se ganan premios. Ahora no somos mártires, ahora somos necesarios. Este cambio de cultura que se está viviendo acá en Argentina, de que qué bueno que tengamos científicos, que algunos de esos científicos miren problemas de la sociedad, que haya aplicaciones, que haya tecnología, es un cambio enorme que esperemos que esté acá para quedarse. A ver, de los grandes pensadores que hoy se están mostrando mucho en los medios y que uno puede estar leyendo sus libros o siguiendo sus programas, te tenemos a vos, lo tenemos a Paenza, lo tenemos un Stanislaw Bajraj, que también es otra de las ramas de biólogos que ha hecho libros muy interesantes, Ágilmente o En Cambio, que son libros muy interesantes, el propio Facundo Manes también. Digo, ¿es un momento donde también en los medios se está necesitando la palabra de los científicos? Sí, creo que por suerte sí, porque tenemos mucho para contar y para apoyar. También es una fina línea en irse un poco de mambo. En este momento la neurociencia está muy de moda y hay neurotodo, hay neurofútbol, neurohelado, neuromarketing, lo de se te cante, y hay que saber dividir en qué tiene una base científica y qué se va un poco del otro mundo. ¿Y por qué se tardó tanto, digo, en comunicar o en realmente darle la importancia que se merece, por ejemplo, al estudio del cerebro? Que es algo que yo noto hoy, no sé, corregime si no, que está como muy de moda comunicarlo. Totalmente. En los libros, en todos lados. No, estás absolutamente en lo cierto. El asunto es que es tan complejo el cerebro, se supone que es el órgano más complejo, el bicho más complejo que hay en el universo. La Matrix. Es más que la Matrix, te diría, porque es algo que puede crear una Matrix. Entonces, en las últimas décadas aprendimos mucho más sobre el cerebro que en toda la historia. Es lógico entonces que eso que aprendemos se vaya derramando hacia la comunicación, hacia la divulgación. Está recién empezando, recién ahora estamos entendiendo que no somos bichos racionales, que la memoria es falible, que podemos tener memorias falsas. ¿Cómo no somos bichos racionales? Y la verdad es que uno piensa que decide porque es racional, y no, minga de racional. Vos pensás que decidís las cosas porque tienen más valor o menos precio, y no, decidís de acuerdo a cómo te presenten un problema, el cerebro lo va a mirar de una manera o de otra. Cuando vos vas al banco y te ofrecen tal plan, con tal tarjeta, con esto, con lo otro, de acuerdo a cómo te lo presenten, tu cerebro va a elegir una cosa o la otra. Claro, por eso también obviamente yo he visto en alguno de tus programas la manera de engañar que es el cerebro, porque también hay cuestiones que son por repetición automática, ¿no? Que uno ya decide porque el cerebro está acostumbrado a hacer algo que si se lo engaña va a decidir de la misma forma, ¿no? Totalmente. El cerebro es una máquina de predecir y le encanta predecir, le encanta decir soy un capo, sé lo que viene. En la música eso pasa todo el tiempo. El cerebro sabe, en la música occidental, que después de una cierta cadencia viene algo parecido a esto. Y le encanta, lo disfruta, le genera placer. Es más, cuando viene algo distinto, como que, ¿qué pasó? Claro, ¿qué Hay pasó? una sinfonía muy famosa de Haydn, que se llama Sinfonía de la Sorpresa, que viene, na, 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 pum, tipo Lelutier. Y eso a los tipos les debe haber hecho saltar del asiento, porque el cerebro no se lo esperaba. Y por eso fue muy famoso el compositor. Mirá vos, qué locura. Es interesante porque me imagino que vos estás en casa ahora y ya estamos terminando de cenar seguramente, o estamos en la mesa. La idea es también que vos puedas hacer preguntas a través de las redes sociales. Poneme, Rodo, si querés, el numeral quién dijo que es tarde, porque me parece que es necesario también saber las dudas que vos tenés para poder consultárselas a Diego y para tener un programa más claro. El otro día cuando hablaba con Darío, que ya desde el lado de la filosofía, tocamos mucho lo que es el qué, ¿no? De la pregunta filosófica. ¿Qué se pregunta la ciencia? ¿O por dónde arranca el enigma? No va tanto por el qué, porque no es una pregunta tan científica, va un poco más por el cómo funciona determinada cosa, y después vendrá el qué automáticamente. Como estaría muy mal preguntarse ¿por qué tenemos brazos? Porque no es una pregunta biológica, el asunto es cómo llegamos a tener brazos, qué hacemos con esos brazos. Ahí nos separamos un poquito con mis amigos los filósofos, que en una obra de teatro hicimos juntos. Darío era chamullo, casualmente él era chamullo, yo era empírico, pero la verdad que es un capo y lo disfruto muchísimo trabajar con él. Creo que los filósofos van más a la esencia de las cosas, lo que llaman la cosa en sí, y nosotros vamos más al mecanismo de cómo funciona. O sea, si vos no lo ves, no lo crees prácticamente, o si no descubrís el porqué, no, claro. No, nosotros necesitamos algo, no podemos creer en algo sobrenatural. Yo te voy a pedir que me corrijas porque obviamente trato de elaborar una pregunta que van a surgir de las dudas y que trato de formular de la mejor forma posible, pero tenés toda la capacidad para hacer y corregirme. Un científico también es como una máquina llena de frustraciones, ¿no? Y la verdad que sí, es un camino muy largo. Uno piensa que
los científicos descubren cosas. Y la verdad que siento decepcionarlos, pero no, nosotros construimos historias, no noticias. Y las historias son muy largas. Yo por ahí estoy laburando en cosas que vienen laburando mis maestros y los maestros de mis maestros, pero para llegar a construir esa historia la pifiás cada 2x3. Claro. Decís, yo voy a hacer este experimento y dominaremos el mundo, ya no se burlarán de mí en la academia. Y no, la pifiás de arriba abajo y tenés que empezar de nuevo con tus estudiantes en tu laboratorio y cada tanto descubrís algo. Eso es muy chiquito lo que descubrís, pero es el placer más grande que puedes experimentar. Y vos como científico, ¿qué sentís que fue aquello, más allá de la pasión que te lleva a decir, voy a ser un científico, voy a estudiar, voy a perfeccionarme? Porque vos lees la biografía tuya, es una inmensidad de cosas, desde ser biólogo, de ser profesor, investigador principal del CONICET, digo que es también como el organismo que nos representa a nosotros y que nuclea a todos los científicos argentinos. Hay que llegar ahí. ¿Cuál fue tu mayor logro dentro de la ciencia? Más allá de divulgar, que me parece que es el logro más preciso y más agradecido que debemos tener todos, como televidentes, de poder tener también una clase gratuita de un tipo que conoce tanto, de una manera tan sencilla. Creo que la mayoría de nosotros de mi generación estudiamos acá, nos fuimos mucho tiempo afuera y decidimos volver, ¿no? Y creo que un poco el logro es estar acá y bancarla, ¿no? Volver es difícil muchas veces, pero vos sentís que si no estás acá, algo no funciona de la misma manera. Si no estás afuera no pasa nada, hay 10.000 monos que van a ocupar tu lugar. Acá no somos tantos, entonces uno sabe que tiene un lugar en el sistema. Yo estudio el tiempo del lado de adentro, estudio un reloj que está en el cerebro. Y la verdad que hemos hecho algunos aportes chiquitos, pero algunos aportes a cómo funciona ese reloj. Hay uno muy divertido, que seguramente oyeron hablar, que es que descubrimos que una forma de tratar el jet lag, tratar la desincronización cuando volás, es el Viagra en hámsters. ¿Eso se descubrió acá? Posta, lo hicimos nosotros. Pará. Bueno, ¿Vos te clavas un Viagra y se te va el jet lag? Si sos un hámster, sí. Todavía no tenemos mucha evidencia con humanos. Pero... Bueno, no nos faltan voluntarios. Perdón, pero vos decís, bueno, mi amor, voy a viajar a China, está todo más que bien, está todo tranquilo, y voy a andar así porque me voy a tomar un Viagra, es complicado. Bueno, ¿cómo lo justificás? A ver, la dosis es baja... podemos decir esto. Si vos tenés un viaje que te va a implicar jet lag, asegurate una noche de sexo por lo menos ese día, ¿o no? Lamento desilusionarlos, pero es una dosis baja que no tiene efectos secundarios. Mirá, ¿y por qué pasa eso? Nosotros nos interesa saber cómo se pone en hora este reloj que está en el cerebro. Y resulta que el Viagra, el compuesto activo del Viagra, que se llama sildenafil, prende ciertas cosas en ese reloj que hacen que la luz lo sincronice más, o sincronice más rápido. Entonces se adapta más rápidamente al cambio de fase, al cambio de hora cuando vuelas hacia el este o hacia el oeste. O sea, vos me estás queriendo decir que el famoso reloj biológico existe. Pero por supuesto. Lo puedes adelantar y lo puedes atrasar. Lo puedes atrasar y adelantar, entre otras cosas, con la luz. ¿Sabés a qué hora le das un pulso de luz y el bicho se adelanta o se atrasa? ¿Verdad? Entonces esta situación, por ejemplo, que hoy está pasando mucho y que hay muchísima información en internet, donde uno va a la cama y lo primero que hace es agarrar el celular y quedarse acá y después dice, la pucha, tengo insomnio. ¿Estamos trabajando sobre el reloj biológico nuestro? Absolutamente. De hecho, ¿qué estamos haciendo? El reloj es muy sensible a la luz que viene de los LEDs, de las teles, de la compu, del iPad, del teléfono. Y el grave error es llevártelo a la cama y estar un rato largo expuesto a esa luz, porque el reloj dice, che, todavía es temprano, puedo estar bastante despierto, me puedo quedar hasta más tarde. Y al día siguiente tenés que levantarte para trabajar y ir al colegio. ¿Qué es el insomnio? Hay muchos tipos de insomnio, ¿sí? Hay un insomnio que tiene que ver con no dormir directamente, que es el más grave de todos. Lo más común es que no te puedas dormir hasta muy tarde, es un insomnio por retraso de fase, o bien que te dé sueño muy temprano y después a las 4 o 5 de la mañana estés así y no te puedes volver a dormir. Que nos pasa a varios, creo, los que estamos más o menos por esta hora, llegamos a la cama y nos encontramos después en el Twitter diciendo no me puedo dormir. Pasa, ¿no? Pero también va cambiando con la edad. Por ejemplo, los adolescentes son lo que nosotros llamamos como típicos búhos. Uno piensa que los adolescentes salen de noche, chatean, van a bailar muy tarde por una cuestión cultural. Y no es solo eso, también es biológico. Las agujas de su reloj apuntan a más tarde. Entonces, los pibes efectivamente hacen todo más tarde, pero al día siguiente el secundario empieza a las 7:30, 7:40 de la mañana y es una estupidez, porque los chicos están dormidos, literalmente dormidos. O sea, hay una lucha y una puja entonces entre el reloj biológico natural y el reloj social, digamos. Exactamente, eso se llama jet lag social. La diferencia entre el horario en el cual vos querés hacer cosas y lo que la sociedad te impone por trabajo, por estudio, por turnos de trabajo rotativos, por tener que trabajar de noche. Porque viste que también se dice sobre el que trabaja de noche, o hay personas, por ejemplo, que, no sé,
Ahora lo vamos a charlar con Jaf, que me gustaría que se vaya sentando, así charlo un ratito con él, obviamente, porque vamos a estar tocando en vivo, vamos a conversar, que es un artista de la hostia. Sí. Pero muchos dicen, por ejemplo, que las grandes mentes creativas o se levantan a la madrugada o a la noche y trabajan de una forma distinta, o que son diferentes las personalidades según cómo, cuándo dormís. ¿Es cierto eso? Sí, lo que no podemos hacer es calificaciones, no podemos decir que son más creativos los que se levantan más temprano o al revés los que se van a dormir muy tarde. Eso depende de cada individuo, pero hay algunos indicios de cambios en la personalidad en lo que nosotros llamamos búhos, los más tardíos, o alondras, los más tempranos. Porque van a enfrentarse a este jet lag social de manera diferente. Y eso lo vas a ver los fines de semana, que los búhos seguros se van a levantar más tarde y los alondras felices van a levantarse temprano y hacer todo bien temprano por la mañana. Qué locura, porque imagino que hay mucho búho y mucho alondra en este momento. Seguro. Voy a chusmear un poquito el Twitter a ver qué están diciendo. Dale. Mientras le voy pidiendo a Jaf, Dieguito, no sé si lo podemos ir ubicando a Jaf, que me voy a charlar un ratito con él mientras compartimos buena música, mientras tenemos un poco de ciencia. Estoy chusmeando el Twitter ahora en tiempo real para todos los que se están conectando ya. Quiero saber si tienen algún tipo de preguntas para este genio. Estamos charlando con Diego Golombek. Es un científico argentino que encima tiene la gracia y la generosidad de estar con nosotros, charlando acá con nosotros, con múltiples premios, con muchísimos programas de televisión como divulgador. La verdad que es maravilloso. A ver, acá Juan hace una pregunta interesante. Dice, ¿cómo se hace para acercar la ciencia a los chicos? Temas como la programación o las ciencias duras, que es algo que hoy se habla muchísimo, decir, che, estudien ingeniería o empiezan a trabajar. ¿Se tiene que trabajar de chicos? ¿Se debería incorporar de una forma distinta a la educación? Creo que la pregunta es más bien cómo se hace para no alejarlos, porque claro, Picasso decía, todos los niños nacen artistas, y también nacen científicos. Cuando un pibe va a quemar hormigas con la lupa en el jardín, está haciendo ciencia. Cuando abre el juguete a ver qué hay adentro, está haciendo ciencia. Cuando habla el hermanito a ver qué hay adentro, también está haciendo ciencia, pese al hermanito. Lo que pasa es que después, con la educación formal, con decir, no preguntes esas cosas, que lo vamos alejando de la ciencia, de la actitud científica. La educación no está funcionando todo lo bien que quisiéramos en ciencia, pese a que hay un montón de enormes iniciativas a nivel estatal, a nivel provincial, a nivel de algunas ONGs, para tratar de enseñar a pensar científicamente. Por eso, los pibes, los más chiquitos, porque supongo que la pregunta venía por ahí, son científicos. Los perdemos más tarde, los perdemos en la adolescencia. Y ahí me parece donde hay que ajustar un poco clavijas para mantener viva la curiosidad, para que un pibe no sienta vergüenza de hacer preguntas, de estar curioso, de saber por qué pasan las cosas que pasan. ¿Qué es que se reprime esa cuestión natural de la duda o de la pregunta? Sin duda. ¿Alguna vez recordás algún maestro que te haya dicho no sé en el secundario? No. Bueno, entonces esa no es una actitud científica. La actitud científica es, frente a una pregunta, si no la sabes, decir no sé, pero no cerrar la puerta. Decir no sé, pero vamos a buscarlo juntos. Vamos a hacer experimentos, vamos a hacer preguntas, vamos a preguntarle a algún científico que trabaje en esto. Y eso no suele ocurrir. Entonces los chicos se pudren, dicen, no, está bien, si no se puede saber, o es tan difícil, o es para genios, no es para mí. Y ahí es donde tenemos que enfocar muchísimo las preguntas, la indagación, la curiosidad natural que tiene un joven. Es maravillosa esta charla y espero que en casa obviamente la estés disfrutando, porque hay un montón de interrogantes que tenemos en la diaria, de la cosa más pava hasta la cosa más grande o más profunda que hacen los grandes pensadores de los diferentes siglos. Hay alguna cuestión que se comunicó muchísimo en los medios y después es como que desapareció, que fue la famosa máquina del tiempo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué se busca con eso? Esa lucha por el origen del universo, la famosa máquina de Dios. Sí. En principio, acá voy a negar todo lo que dije anteriormente, porque voy a decir, no sé, cerremos la puerta. No, Me voy, chicos, muchas gracias por la noche, un placer enorme. Es cosa de físicos, y de físicos de la mayor envergadura posible. Pero básicamente los tipos lo que están buscando es lo que llaman las partículas elementales. Nosotros sabemos que todo está hecho de átomos. Por mucho tiempo se pensó que los átomos eran lo más chiquito que podía haber en el universo. Esta es la máquina que estamos mostrando acá. Ajá, efectivamente. ¿Esa máquina dónde está, Diego? Esa está en Suiza, es enorme, es un enorme anillo, ¿sí? Porque tiene que ser muy grande, porque vos tenés que hacer que ciertas partículas se aceleren muchísimo, súper rápido, y de pronto choquen. En ese choque... ¿Qué se quiere generar, como un Big Bang? ¿O qué es? A ver, puede ser que esté diciendo cosas no del todo adecuadas para un físico,
Pero sí, la idea es generar condiciones parecidas a cuando se generaron algunas de estas partículas en el Big Bang o en eventos muy cercanos al Big Bang. Entonces, tenés ese anillo gigante, si estamos hablando de kilómetros, una pista de autos, pensá que tenés ahí abajo porque es subterránea. Sí. Entonces vos hacés que estas partículas anden súper rápido y cuando chocan, se descomponen en otras o generan otras partículas. Entre otras, una que había sido predicha mucho tiempo antes, que se llama el bosón de Higgs. ¿Sí? Se habló muchísimo. Entonces, sí. Lo fascinante de esta historia es un señor Higgs y dos más, un suizo y otro más, que predijeron que había una partícula que tenía que existir y nadie la había visto. Me parece maravilloso que como humanidad hayamos inventado una máquina tremenda, ¿sí? La maquinola tremenda, para lograr experimentalmente cumplir con lo que un tipo había predicho teóricamente. Me parece un logro único para nosotros. ¿Y ya se logra? ¿En qué está? Sí, el bosón de Higgs se descubrió a los meses de prender esta máquina. Es una máquina que requiere muchísimo mantenimiento, con lo cual cada tanto se cierra, la arreglan, lo que fuera, y tiene otra serie, un montón de preguntas que creo que ahora no está activa, pero pronto la van a poner activa de nuevo, y vale decir que hay unos cuantos argentinos trabajando en esto también. Tanto que están allá, como que están aquí en la Facultad de Ciencias y que van de vez en cuando. ¿Y eso sigue funcionando ahora? Absolutamente, sí. Y ahora, más allá de haber descubierto el bosón. Tienen muchas más cosas para descubrir, las propiedades de este bosón, otras partículas que pueden ser teóricas y ver si realmente existen. Vos ahora que ya hiciste esta inversión de tener una pista de auto subterránea, la vas a aprovechar con todo. Ahora, en un momento se decía como que existían ciertos riesgos. De ese aparato. No, fue cualquiera, fue absolutamente cualquiera. Sí, se decía... que no puede explotar algo. Algún ñato dijo que esto puede llegar a generar agujeros negros que nos van a chupar a todos. Ah, mirá. No, cualquiera, olvídate. No va. No, estamos tranquilos, señora, no se preocupe. El tema de la ciencia y el gran desafío, hace 2 años tuve la chance de entrevistar a Vint Cerf, que es uno de los grandes creadores de lo que fue el ARPANET, o sea, creador de las redes militares de los Estados Unidos, donde allí se empieza a originar todo el concepto de Internet. Y en esa charla, que la verdad fue increíble que tuve con Vint Cerf, él me planteaba que ya se estaba trabajando, claro, uno está pensando en la diaria o en la cuestión social, que es lo que se consume después de años de investigación seguramente, en lo que era la conexión interplanetaria o lo que era la conexión de Internet entre plantas. Digo, en una cuestión que vos decís, wow, ¿qué es lo que está sucediendo? Y mi pregunta va a lo siguiente: como científico te deben inquietar muchas cosas y obviamente ante tanta cantidad de preguntas como le debe pasar a un filósofo, tenés que tener ese famoso foco para decir, bueno, tengo que ir por acá, ir acabando y generando respuestas. Este tema que todos pensamos y que todos, no sé, por lo menos siempre se sale en la noticia de decir vi un ovni, hay vida en otro lado, queremos estar permanentemente investigando ese espacio infinito que existe. ¿Cómo lo toma la ciencia? Porque es como un interrogante con puntos suspensivos eternos. Y va a seguir siendo, la verdad, las distancias, no solo interplanetarias, sino más allá, son tan enormes que cada pequeño pasito tarda décadas. Vamos, la verdad que hemos hecho muchísimo en cuanto a la exploración. Vamos, el llegar a la Luna con humanos es una bestialidad, y el llegar a Marte con naves no tripuladas también es una bestialidad. Lo maravilloso es que la zanahoria siempre está más lejos. Siempre vas a querer saber qué hay más allá. Hay gente que está previendo que las condiciones en la Tierra en algún momento no van a ser adecuadas, por lo tanto va a haber que colonizar satélites o colonizar Marte para llevar gente a vivir ahí. Y más adelante, un poco más allá. Pero más allá de esta cuestión aplicada, creo que siempre vamos a querer saber, siempre vamos a querer tener tortícolis de mirar para arriba y preguntarnos qué está pasando. Hay más gente, hay más vida en el universo. Hay vida inteligente, que no es lo mismo que haya vida. Vamos a poder llegar. ¿Quién lo va a ver? Nuestros nietos, nuestros bisnietos. Me parece fascinante. Qué linda charla que estamos teniendo, Diego. Lo quiero saludar un ratito a Jaf, nada más.